estamos de regreso. Esta noche le presento una conversación con Guillermo Vázquez Cándal, el resumen político del año y los pronósticos para el que sigue. Ya lo sabe, con Guillermo platicamos todos los jueves, aunque hoy es miércoles, miércoles de los otros datos. Guillermo Vázquez Cándal, ¿cómo estás? Como siempre, un gusto. Pablo, siempre un placer, muchísimas gracias. Cerrando el año. Sí, un año para la reflexión, un año con mucha información, pero pues bueno, en el ánimo de que como ya son los últimos días y finalmente pues es un tiempo de reflexión, de estar con la gente querida, con la familia, pues bueno, antes que otra cosa enviar nuestros mejores deseos, Claro. esperando que de aquí a lo que resta del año ya no haya nada más turbio, escandaloso o preocupante. A ver, empezamos el año con el golpe político sobre la mesa. Donald Trump toma las riendas de Estados Unidos y la presidenta Sheinbaum tiene que reaccionar políticamente desde el primer momento. Particularmente una circunstancia muy complicada que normalmente, digamos, en tu planeación de gobierno, me refiero a México, a la presidenta Sheinbaum, consideras y tomas en cuenta por la importancia de la relación comercial, pero no al grado del nivel de bullying, de amenaza de Trump, los aranceles, el tema del fentanilo, la migración. Yo diría que si ha tenido la presidenta Sheinbaum una complejidad importante, más allá de lo interno, se llama Donald Trump. Ha tenido que navegar con mucha diplomacia, con mucha prudencia. Hay sectores, sobre todo en la oposición, que le exigen una actitud y le exigían una actitud más confrontativa, lo cual no es una buena idea, porque por la forma de ser y las características de Donald Trump, pues no me imagino si te quieres pelear con él cómo te la va a contestar. En resumen, te diría que sí ha sido el asunto por mucho más complejo de este gobierno en lo que llevamos, pero que creo que independientemente de los resultados por las negociaciones arancelarias, se ha llevado con prudencia, con mucha paciencia, incluso diría hasta teniendo que aguantarse algunas, y supongo que eso, ya en la negociación del Tratado de Libre Comercio el año próximo, tendrá que tener un efecto positivo. Lamentablemente, con una personalidad como la de Donald Trump, que lo primero que te genera es incertidumbre, nunca sabemos de qué humor se va a levantar, qué va a decidir, cómo te va a amenazar, pero sí veo la construcción de una relación en base a ciertos parámetros de respeto, como se demostró ahora en Washington en el evento del sorteo del Mundial. Y pues sí, esa tendría que haber sido la actitud correcta de un gobierno responsable. La elección judicial. Bueno, el tema seguramente más criticado, más polémico del año, más mal hecho, porque independientemente de que en este país el Poder Judicial siempre ha estado en sometimiento al Ejecutivo. O en semisometimiento, Sí, es decir, no sí. todos los ministros, quizás una parte, pero ahora... Pero tradicionalmente, digamos que en la conformación del escenario político mexicano, tanto la Cámara de Diputados, la de Senadores, la Corte, siempre han sido aliados o sumisos del Poder Ejecutivo. Así es nuestro formato. Pero había, y lo voy a decir para que no se malentienda, había esta hipocresía tradicional que tenemos de hacer unas cosas y decir otras, en el formato de maquillar el asunto. La elección del Poder Judicial vino a romper cualquier margen de maniobra, cualquier margen de sutileza, porque hoy entonces... Creo que lo estás diciendo muy fino, Total, que el total y Tribunal absoluto. Electoral se hizo de los ojos, se hizo ciego a la hora de castigar las acordeones, dijeron que no había pruebas suficientes. Como ya se habían hecho tontos también cuando le dieron la sobrerepresentación a Morena en Cámara de Diputados. Sí. Pero eso que bien dices que al final de Que cuentas... ese es el punto de partida de muchas cosas, la sobrerepresentación. Ese es el problema que tenemos ahora, porque Morena tiene toda la capacidad de cambiar la Constitución en minutos a su libre albedrío, y eso es algo que no ganaron en las urnas y que los mexicanos no le otorgaron. Si nos vamos al tema de la Corte, que es el que estás platicando ahorita, pues entonces ahora las personas juzgadoras, ministros, jueces, magistrados, se volvieron empleados electorales
del partido en el gobierno. Y sí, podríamos pensar que en el pasado siempre ha habido esta relación, pero ahora se ha llevado a un cinismo que, además de espantar, nos lleva también a la otra reflexión importante, la capacidad. Estamos viendo jueces, magistrados y ministros de la Corte total y absolutamente incapaces, sin conocimiento de causa. Bueno, una de ellas, la líder del bloque negro de los ministros, Lenia Batres, que aparte se siente legisladora, porque no solo se trata de establecer fallos, o sea, ella ya quiere legislar desde la Corte, y creo que eso en temas de la tranquilidad del empresario, del inversionista extranjero, sí es muy grave, le va a pegar le pega a la imagen de México, y yo partiría de la base que esta herencia, porque esto viene de un capricho previo, no necesariamente coincide con los intereses y las ganas de hacer cosas del actual gobierno. Porque hay que decirlo con todas las letras. Sí, estos ministros de la Corte de la 4T son un producto de una obsesión y de una vanidad que no coinciden y no van de la mano con la intención del gobierno que tenemos ahora ni de la presidenta Sheinbaum. Estoy platicando con Guillermo Vázquez Handal. El senador 86 es el motivo de muchos de los problemas que hoy tenemos. Tantas reformas que han avanzado en fast track es porque el Senado de la República tiene pues, la mayoría para decidirlo, también la Cámara de Diputados. ¿Qué decir del Poder Legislativo en este 2025 que fue pues, escenario de muchísimas reformas, incluso hasta de peleas, de golpes duros? Si lo comparamos físicamente con sí, lo de Alito y lo de Noroña, y desde otro que en tipo, su momento lo comentamos un jueves en tu programa. Bueno, si hacemos el comparativo, el análisis con el tema de la Corte, en Cámara de Diputados tendríamos que empezar diciendo, como ya lo explicamos, que el mexicano, el votante, no le dio a Morena y a sus aliados la facultad de tener una mayoría como la tienen hoy. Eso se llama sobrerepresentación. Bueno, en este Congreso, y vamos a juntar diputados con senadores, lo que vemos es otra vez una sobrerepresentación injusta porque no es la voluntad de los mexicanos, y esto no tiene nada que ver con simpatías partidistas, son números. Vemos una enorme cantidad de legisladores que no están preparados, que no conocen de sus temas, que no se preocupan y no tienen el mínimo de dignidad de informarse, de aprender, de consultar. Casos además muy lamentables como el de Gerardo Fernández Noroña, que incluso lo comentábamos aquel día en tu programa cuando se pelea con Alito. Noroña logró algo que pues era totalmente increíble, ¿no? Que los mexicanos quisieran más Alito. Y lo festejaran, y ¿no? Noroña acabó su tumba ese día. Desde ahí Noroña perdió fuerza política. Digo, llegó eso en el momento en el que dejaba de ser presidente del Senado, 2 días, 3 días después. Noroña perdió fuerza. Ahora, Guillermo, hablemos de las crisis en el gobierno. Las lluvias que dejaron más de 60 muertos. De repente un sábado amanecimos con un comunicado de Protección Civil que confirmaba decenas de muertos cuando ni siquiera sabíamos que había un fenómeno contundente golpeando México. Carlos Manso, sin duda, quizás es la peor crisis del año. Sí. El tema del huachicol fiscal es una bomba que embarra al gobierno anterior, sobre todo, que fue cuando nació, creció y operó. La barredora es otro asunto complejo, pero digo, esos últimos dos tienen que ver más con el gobierno pasado que con este. Pero le pegan a la imagen del actual. ¿Qué hay de las crisis? Fueron varias. Bueno, sin lugar a dudas creo que el asesinato de Carlos Manso es el más dramático por la forma, por cómo se dieron las cosas, por un personaje que estaba generando algo que es muy difícil hoy en este país, que es confianza, por estar enfrentando y haciendo las cosas bien. Y obviamente esto lo lleva a un nivel pues, de dramatismo y de impacto de atención muy grande, que tiene que ver incluso con el recuerdo, por supuesto lo digo en términos de cronología de edad, de los que sí nos tocó vivir lo de Luis Donaldo Colosio, que fue algo que no importa de qué partido eras, lastimaba. Y hoy ese dolor ya permeó. Sin lugar a dudas, en Michoacán va a tener un impacto contundente y me adelantaría a anticipar que la próxima gobernatura en el 27 la va a ganar Grecia Quiroz, ¿Tú crees? Su viuda. ¿De plano? Es que si ya vemos las primeras encuestas, que son fotografías del momento, ya hoy ganaría por 15 a 20 puntos de diferencia. Oye, pero falta la reforma electoral, a ver si no le pone
complejidades o complicaciones a los independientes. Que sería un error hacerlo, porque si ya en Michoacán la gente está enojada, creo que multiplicarlo a otras regiones del país como un efecto dominó sería un error gravísimo. Si lo vemos en términos de ganancia y de pérdida política, yo creo que al régimen le convendría más dejarla pasar que ponérsela enfrente y obstruirla. Sí. Porque entonces eso te va a llevar a un efecto a Sonora, a Sinaloa, a Yucatán, a Veracruz. Y en términos de crisis política, sin lugar a duda, la más grande. También lo comentábamos en alguna ocasión en tu programa. Hoy al gobierno le conviene más ayudarla, resolver el tema de Uruapan, que enfrentársele, porque va a aumentar el enojo social. Y eso además se puede desperdigar por todo el país cuando el problema está concentrado en Michoacán. Los temas que tienen que ver con el huachicol fiscal, con la barredora, con Adán Augusto López, que provienen del sexenio pasado, sí, le pegan a porque es una cuestión de imagen que además te toca, porque es tu responsabilidad, comenzar a resolverlos. Si bien es cierto que en el tema del huachicol fiscal se ha avanzado muchísimo, se ha reducido este tipo de importación en porcentajes altísimos, se notó en la recaudación aduanera. El problema es los personajes involucrados que dirigían las operaciones, porque hay nombres que ya están en procesos legales, 2 sobrinos del exsecretario de Marina. Y aparte altos mandos de la Marina. Altísimos mandos, pero que además todo se supone que proviene de una complicidad, de una confabulación más grande, donde se presume también, hay que decirlo así por términos de debido proceso, que la complicidad llegaba hasta los más altos niveles de este gobierno y de la anterior familia presidencial. Nada sencillo. El caso de Adán Augusto, yendo en esa misma tónica, pues bueno, se autonombraban los hermanos él y López Obrador. Las justificaciones que ha dado son ridículas. Sí. No sabía, no estaba enterado, no me di cuenta. Eso es ridículo. Sigue siendo el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, pero yo lo veo ya como un zombi político. Bien. Sin ninguna trascendencia hacia el futuro. Hay muchos temas para platicar, Guillermo. Me gustaría hacer un resumen al final. Sí. Te digo una palabra, un caso, un político, y tú me dices brevemente qué opinas. Va. ¿Te parece? Adán Augusto. Un muerto político. Noroña. Un payaso. Alito. Ah, caray. Me va a costar en una sola palabra. Échale. Porque es una combinación entre Adán Augusto y Noroña, pero hay una cosa que le reconozco. Alito así ha sido siempre, no miente. Sí. Lo que ves, eso es. Anaya, Ricardo Anaya. Un hombre muy inteligente, pero muy poco empático. Monreal, Ricardo. Carrera política terminada. Saúl Monreal. Va a ser una anécdota. No va a pasar nada con él. Ernestina Godoy. Interesante el nivel de colaboración que va a establecer con el gobierno federal y particularmente con Omar García Harfuch. Alejandro Gers Manero. Caray. Pues un epílogo, un colofón de una carrera que no fue muy brillante. Rosa Isela Rodríguez. Se tiene que ir ya de gobernación. No funciona. Andrés Manuel López Obrador. Todo lo que él dice, se lo dice para él mismo. Tiene un problema de vanidad y de ego demasiado grande en esta intención de querer dejar un legado y entender que hoy es expresidente de México. Rubén Rocha Moya. Un tipo incapaz, aparentemente no malintencionado, pero la omisión y la comisión en términos de gobernar también son un delito. Yo creo que lo califica mejor es la incapacidad. Alfonso Durazo, que dice que quiere ser secretario de Gobernación. Muy hábil, muy conocedor de la política, pero creo que no está entendiendo los momentos. La oposición. Inexistente, desorganizada, pero lo peor, si no se ponen de acuerdo y no construyen alianzas en el 27 y en el 30, Morena les va a pasar por encima, porque hay lugares donde juntos pueden ganar gobernaturas y diputaciones, pero sus egos y sus intereses de sus dirigentes... Andy López. Andy López era la gran promesa del López Obradorismo y por sus propios errores se ha convertido en un lastre, en un negativo para Morena. La reforma electoral del año que entra. Complicada y riesgosa, porque
un proceso democrático siempre está en construcción. Querer regresar al pasado después de que los que hoy son gobierno, cuando fueron oposición, nos llevaron a este nivel de apertura democrática, podría ser más riesgoso que la reforma judicial, que la sobrerepresentación. Claudia Sheinbaum. Serena, prudente, administrada, pero con un reto fundamental. Tiene que terminar su transición gubernamental del López Obradorismo al claudismo. Tiene que hacer muchos cambios a partir de enero. Y yo diría que además de ser la presidenta del gobierno, asumir su papel de jefa del movimiento político. ¿Sucesor o sucesora? Yo hoy veo sucesor. Harfuch. Omar García Harfuch. Sí. Guillermo Vázquez Handal, un gusto. Como y que siempre, sea un gran 2026. Por supuesto que lo será. Gracias. Gracias, es Guillermo Vázquez Handal. Continuamos.